Continuamos con este módulo, día miércoles, clase 2, y continuamos con este periodo tan importante de la historia del cristianismo. Habíamos hablado un poco acerca de Constantino, la importancia que él tiene para este periodo, y recordemos algo muy importante. El cristianismo en los tiempos antes de Constantino no era un cristianismo homogéneo, en realidad había diferentes facciones, diferentes regiones. El cristianismo, es decir, se vivía diferente, por ejemplo, en Roma, que en Antioquía, que en el norte de África, lo que sería Alejandría, o más hacia pues Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Siria, obviamente en Palestina, es decir, dependiendo de la región geográfica de donde se encontraban las congregaciones, pues el cristianismo se vivía de una manera diferente. Por supuesto, aún a lo largo del imperio, pues había cierta unidad, sin embargo, insisto, había mucha diversidad también. Tan es así que hubo diferentes movimientos eclesiales. Pero cuando llega Constantino al poder, empieza a homogeneizar un poco lo que es la iglesia. Y ciertamente hay algunos centros que empiezan a adquirir importancia dentro de la vida de la iglesia. Un centro es Roma, obviamente es la capital del imperio hasta ese momento. Es una de las ciudades más grandes, si no es la más grande del imperio, con más poder económico, y al hacerse oficial, ¿sí? Pues Roma, si de por sí era una ciudad importante, donde había mucho movimiento, pues obviamente la iglesia en Roma empieza a cobrar mayor fuerza, ya que se convierte, insisto, en una religión oficial del imperio, protegida por él mismo y todo lo demás, ¿ok? Sin embargo, recordemos que Constantino no se queda en Roma, sino que Constantino se traslada a Bizancio y ahí establece él una nueva capital del imperio que se llamará Constantinopla. Es en lo que actualmente es Estambul, en Turquía, y él consideraba toda esta zona allí de Turquía una parte muy importante estratégica, ¿no? Para el control de su imperio y defenderlo precisamente de las invasiones bárbaras que venían tanto del norte de Europa como venían de Oriente también. Así que podemos decir, hay dos centros eclesiales muy importantes en el tiempo de Constantino y después de Constantino, que podría ser Roma y también Constantinopla. De hecho, durante un tiempo, en realidad, ser el obispo de Constantinopla, o sea, el encargado de la iglesia en Constantinopla, pues tenía mayor peso porque esa era la capital del imperio. También en el norte de África había una presencia muy importante, lo que es Alejandría. Ya vimos por qué Alejandría era tan importante, este centro intelectual, centro académico, y la iglesia en Alejandría también tenía mucho peso, ¿no? Entonces, con la oficialización del cristianismo, empieza a homogeneizarse el cristianismo. Esto no quiere decir que de la noche a la mañana todos pensaron igual, y de hecho no. Vamos a ver un poco acerca del arrianismo, que es un conflicto muy severo que se da dentro de la iglesia, pero no solo existía el arrianismo, sino que había en realidad muchas otras grupos, movimientos, que el día de hoy, desde nuestra perspectiva, nosotros consideraríamos como heréticos, herejes, ¿no? O heterodoxos, pero que en su tiempo, insisto, lo mencionaba creo que en los videos introductorios, la doctrina oficial apenas se estaba cuajando, la doctrina mayoritaria apenas se estaba gestando. Entonces, en realidad son movimientos que aportan o que con cierta razón podían disentir del cristianismo mayoritario, y en este caso del cristianismo oficial, que, insisto, sentó las bases de lo que después sería la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pues bueno, en medio de esta situación surge un movimiento que es el movimiento monacal. Es decir, una reacción de muchos cristianos. Eso se da principalmente en el norte de África, posteriormente pasa ya a Medio Oriente y a Europa, pero principalmente en un inicio se da en el norte de África, donde hay una reacción de parte de algunas personas que empiezan a darse cuenta que esta fusión entre iglesia y Estado en realidad no está aportando algo bueno, o es algo que no está reflejando realmente el Evangelio como ellos lo conciben, con los principios que el Evangelio promueve. Uno de estos principios que ellos entendían del Evangelio precisamente es el no ser seducido por las riquezas. Y esto es muy cierto, esto es algo que a lo mejor nosotros hemos perdido de vista, pero en realidad en los Evangelios
Jesús es bastante crítico con respecto a la ambición de las riquezas materiales. Por supuesto, este movimiento lo toma de una manera extremista y empiezan a rechazar absolutamente, pues, todo lo que digámoslo así, la sociedad está aceptando. Es decir, la sociedad tiene una conversión en masa al hacerse oficial el cristianismo. Hay una conversión en masa, pero por lo mismo se diluyen las exigencias, se diluye la ética, la moral, el tomar decisión frente a otros dioses, y entonces en realidad el cristianismo empieza a diluirse, a perder mucho de su celo, de su integridad. Y este movimiento pues lo que hace es que al ver que la sociedad se ha corrompido de esa manera y el cristianismo oficial se ha corrompido de esa manera, pues salen de la sociedad y empieza a generarse el movimiento monacal. Por ejemplo, aquí se habla de ahí está ahí mal escrito, es Antonio Abad, está mal escrito, no hagan caso, ¿sí? Que se le llama así, aunque en realidad no fue abad como tal, sin embargo ese nombre se le da, pero es uno de los primeros monjes. La palabra monje significa retirado, ¿sí? Y anacoreta también es alguien que se aparta, que se excluye. ¿Sí? Entonces los monjes anacoretas, podemos decirlo de la siguiente manera, eran personas que se retraían de la sociedad, pero llevaban una vida con una, digámoslo así, con una exigencia muy, muy alta de mortificación del cuerpo, mortificación de la carne. Es decir, el ayuno, el abstenerse de cualquier privilegio, de cualquier placer, renunciar a cualquier posesión material. Y entonces llegaron a la exageración. Cuando hablamos de una persona, de una anacoreta, nos referimos precisamente a eso. Una persona que ve de la frugalidad la virtud más importante, el despojarte absolutamente de todo y pasar largos tiempos de ayuno, mortificar el cuerpo, como a través de castigos, a través de pasar hambres, de no bañarse. Es decir, este tipo de prácticas eran muy comunes. Y ahora Antonio es algo que hace, él se va a refugiar a una cueva y lucha, allí tiene, según los mitos, ¿no? Las leyendas, tuvo algunas tentaciones, se le apareció Satanás como si fuera una mujer. Obviamente mucha de la postura de estos anacoretas en la cuestión del sexo era pues un rechazo absoluto a las cuestiones del sexo y demás, ¿no? Obviamente pues permanecían sin casarse ellos por lo mismo y surge pues todo este movimiento. Ahora Antonio fue muy importante porque fue uno de los primeros y tuvo un papel muy muy importante en los debates entre los arrianos y los trinitarios, que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, él empieza a generar todo este movimiento y mucha gente empieza a imitarlo. A veces lo busca él o a veces por su cuenta, pero son monjes que viven solos. ¿Sí? Hay otro personaje importante que es Pacomio. Bueno, ahí Antonio muere en el 356, pero podemos decirlo, es de los iniciadores del movimiento monacal. Pacomio, por su parte, él es de los iniciadores de los monjes cenobitas. Cenobita significa vida en común. En realidad, Pacomio es como que el fundador del movimiento monacal como ahora lo consideramos, ¿no? Como ahora lo concebimos. Es decir, sí se aparta, pero no se aparta del todo. Antonio sí, es decir, voy a estar a solas con Dios, alejado de todos. Tenía contacto de vez en cuando con alguna persona, al parecer a partir de que él se aparta, solo en 2 ocasiones va a Alejandría para unas situaciones de la iglesia importante, pero Pacomio no es el caso de Pacomio. Pacomio dice, bueno, no, sí vamos a apartarnos, pero voy a aceptar a personas que se quieran integrar conmigo, pero con ciertas reglas. Y una de las reglas importantes que tenía Pacomio era el énfasis en el trabajo, el énfasis en la oración, en la meditación, y pues tuvo diferentes, digámoslo así, experiencias o experimentos. Algunos al principio fracasaron, después recrudeció él las reglas y, cosa interesante, entre más exigentes se hacían las reglas, pues más prosperaba su movimiento. Entonces, con Pacomio surge finalmente esta idea de que se puede ser un monje. No eran sacerdotes propiamente, no estaban autorizados para ministrar, digamos así, dentro de la iglesia, si usamos el lenguaje de ahora, pero eran personas muy devotas,
personas que se dedicaban al estudio de la escritura, de la contemplación sobre todo, la oración y obviamente el trabajo. ¿Sí? Producían, sembraban ellos, tenían sus granjas y demás. Es decir, es esto que más adelante ya será el desarrollo de la vida monacal ya de una manera un poco más fuerte, ¿no? Pero esos son los inicios de este movimiento surge. Ahora también en este periodo pues se da la teología oficial con Eusebio de Cesarea, no Cesarea la que aparece en la Biblia, en realidad es en Egipto esta Cesarea, pero pues básicamente lo que hace Eusebio es que Eusebio es un historiador de la iglesia, y lo que él hace es una teología de la historia. Básicamente lo que él propone es que Dios ha ido conduciendo al pueblo de Dios, obviamente primero empezando por el pueblo de Israel, pero después él considerando a la iglesia, y él ve a Constantino y toda esta oficialización de la iglesia como el culmen del propósito y del plan de Dios. Es decir, Constantino es un instrumento en la mano de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia llegue a donde tenía que llegar. Y ese donde tenía que llegar era precisamente a ocupar ahora el puesto que estaba ocupando al ser la religión oficial del imperio. ¿Sí? Así que podemos decirlo, sé que va a sonar exagerado en este sentido, pero Eusebio era un porrista básicamente del imperio y de Constantino. O sea, él estaba feliz de lo que estaba pasando, él estaba viendo cómo los cristianos estaban empezando a asumir roles de autoridad civil, roles de poder, tener recursos económicos, templos y demás, y él quedó realmente deslumbrado, y él lo veía como si Dios estuviera realmente conduciendo todo esto y hubiera, insisto, puesto a Constantino para cumplir con sus propósitos en la iglesia. Nosotros desde las iglesias cristianas evangélicas, ¿verdad? Pues vemos con mucho recelo esta opinión y decimos, no, pues al revés, ¿no? Nosotros creemos, si hacemos una teología de la historia, creemos que en realidad, pues más que Dios fue Satanás, en dado caso, quien utilizó a Constantino para pervertir precisamente a la iglesia desde sus cimientos. Pero hay que ser honestos, la verdad es que Eusebio no hace más que lo que suelen hacer todavía el día de hoy muchos movimientos evangélicos, que se sienten extasiados y asombrados cuando reciben una cota de poder político, una cota de poder económico en medio de sus sociedades. Entonces no es extraño de pronto ver a congregaciones, a pastores, a hermanos cristianos que quedan seducidos por las mieles del poder, ¿no? Y que piensan que es Dios quien ha puesto al presidente fulano, al gobernador sultano, al dirigente perengano, ¿sí? Y de pronto ya están inmersos en todas las dinámicas políticas que en nuestro país, tristemente, pues están permeadas por la corrupción, por la deshonestidad, por la rapiña, por el robo, y al rato, bueno, la iglesia ya también, si no la iglesia como organismo, como institución, pues sí, el movimiento evangélico en muchas ocasiones queda corrompido, ¿no? Para muestra, pues, algunos representantes del Partido Encuentro Social, que creo que ustedes saben, pues es un partido con génesis y con valores aparentemente cristianos, ¿ok? Y que, bueno, muchos son de dudosa reputación en esa área, ¿no? Pero, bueno, es la teología oficial de Eusebio de Cesarea, muy importante porque él escribe precisamente acerca de la historia de la iglesia, y a él, Constantino, le encarga que le entregue por escrito cuáles son los libros oficiales que tiene la iglesia. No sabemos cuál era la lista que le entregó Eusebio, ¿no? Se ha perdido ese dato. Sin embargo, allí encontramos cómo Constantino ya empieza también a promover la cuestión del canon, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En el concilio de Nicea también, esto también es muy importante porque Constantino es el que convoca al concilio de Nicea. Ahora, al convocar Constantino a toda la iglesia para este concilio, recuerden, el concilio es una reunión de dirigentes, ¿no? Donde se tiene que resolver ciertos problemas. Básicamente eso es un concilio, y este es el primer concilio, se conoce como el primer concilio universal, es decir, que involucra a toda la iglesia. Obviamente cuando hablamos de toda la iglesia, hay que hacerlo entre comillas, porque como les decía al principio del video, había grupos que ya andaban corriendo por su cuenta y que no se interesaban mucho en estas cuestiones. Pero la gran mayoría de la iglesia, aquellas iglesias que ya tenían poder, que tenían autoridad, aquellos obispos que ya eran también una pieza importante dentro de la política y de las ciudades, ¿verdad? La administración de las ciudades, pues bueno, son convocados
por Constantino. Y esto ya nos muestra algo, cómo Constantino en realidad se convirtió en la cabeza de la iglesia. Es decir, no es un líder espiritual, no es un pastor, no es un obispo, no es un diácono, no es un presbítero el que convoca, es el emperador que asimismo él se consideraba la cabeza de la iglesia, ¿sí? Quien los convoca, quien pone el dinero para que todos se trasladen a Nicea y se reúnan y traten de resolver algunas cuestiones, ¿sí? Y esto ya nos muestra cómo en realidad la iglesia ya había cedido el poder y el control, la dirección, no a una persona realmente probada espiritualmente, sino a alguien como Constantino, del cual ya hablamos, ¿no? Hablábamos de cuáles pudieran haber sido sus intenciones. Ahora, ¿qué es lo que motiva el Concilio de Nicea? Bueno, lo que motiva el Concilio de Nicea básicamente es el conflicto entre el arrianismo y el ya me hice bolas. Los trinitarios. Trinitarismo. Eso ya. Trinitarismo, ¿ok? Entonces, hay un conflicto muy grande entre los arrianos y los trinitarios. ¿Cuál es el conflicto que tenemos entre ellos? ¿O qué enseñan los arrianos? Bueno, los arrianos se les llamó así por Arrio, ¿sí? Allí en Alejandría. Él empieza a tener una enseñanza bien interesante. Él básicamente, pues bueno, todos creen en Dios y creen en un Dios creador, ¿sí? Acuérdense que ya había este conflicto con los gnósticos y Marción, y ya la iglesia se había decidido que no, que la materia es buena porque Dios la creó. Pero bueno, lo que enseñaba Arrio es que Jesucristo no era Dios. Lo que enseñaba Arrio es que Jesucristo ciertamente era preexistente, es decir, había existido antes de la creación, pero había sido una primera creación. Es decir, tenemos a Dios, Dios Padre, que crea a Jesús, ¿sí? Y después ambos pues crean a todo el universo. Entonces, Arrio no propone que Jesús sea de la misma nivel que el resto de la creación. Por supuesto, él dice es el primogénito de todas las criaturas en cuanto a tiempo, pero en cuanto a importancia también. Pero a final de cuentas, Jesús mismo, el Verbo, también es una criatura. No está diciendo, como otros decían, que apenas había existido cuando se había encarnado. Él realmente consideraba que el Verbo había existido durante, pues no sé, mucho tiempo antes de que se creara el universo, pero a final de cuentas era una criatura, no era eterno. Vaya. Los trinitarios, por el contrario, decían que no, ¿sí? que Jesús era Dios, y en tanto que Jesús era Dios, él era eterno y había sido no criado. Pues bueno, este conflicto se dio muy grande en Alejandría. El problema es que este conflicto abarcó a todo el imperio. Y finalmente el cristianismo mayoritario, el cristianismo oficial, se dividió en estos dos bandos, arrianismo y trinitarismo. ¿Sí? Estaban completamente divididos. Y con este concilio, bueno, finalmente se decide y el bando que gana es el bando de los trinitarios. ¿Okay? Ellos ganan este conflicto. Los principales promotores del debate, pues bueno, fueron Arrio y Atanasio. Pues vamos a hablar un poquito de Atanasio, bueno, no sé si nos dé tiempo, pero pues bueno, obviamente fue un líder espiritual muy importante que defendió el movimiento trinitario. Y algo que decía Atanasio, por ejemplo, una parte muy esencial de su teología es que él realmente consideraba que Dios había habitado en medio del ser humano, y de esa manera él veía el amor y el poder y la sabiduría de Dios. Dios habitando por completo en medio de la humanidad a través de Jesucristo, y que es una verdad que nosotros creemos, que nosotros compartimos. Bueno, Atanasio defendía esta verdad en contra de lo que Arrio enseñaba. A final de cuentas, insisto, son los trinitarios los que ganan, se condena el arrianismo. Sin embargo, este conflicto todavía va a permanecer porque mucha gente de la esfera política en realidad era arriana. Aceptaron en ese momento, tal vez no sé si para quedar bien con Constantino, no todos, algunos tuvieron que huir. ¿Sí? Constantino no fue demasiado severo con los arrianos, sí les retiró ciertas administraciones de ciertas iglesias y regiones y demás, pero bueno, el arrianismo continuó y este conflicto seguía. De pronto, tras la muerte de Constantino, se levantaron algunos emperadores que eran trinitarios, otros eran arrianos, y ahí se iban peleando conforme a los intereses y deseos del emperador en turno, que si era arriano o si era trinitario. Entonces este conflicto permaneció durante mucho tiempo, ¿ok? Y también
esta concilio de Nicea, si bien no fija el canon de una manera categórica, sí empieza ya a aportar precisamente a la fijación del canon. Y vamos a tomar así rapidísimo un tiempo para hablar acerca de esta periodización de cómo se fijó el canon. Va a ser muy rápido. Ya hablábamos acerca de Marción. Marción considera que lo mismo que los judíos, la iglesia necesitaba una lista de libros inspirados. Él dice, no es el Antiguo Testamento porque Jehová es un Dios malo, decía Marción, y nosotros creemos en el Padre de Jesucristo. Entonces Marción se queda con el Evangelio de Lucas editado, quitándole todo lo que suene a judío, y las cartas de Pablo lo mismo editadas, quitándole todo lo que fuera judío. Bueno, ¿cuál es la reacción de las iglesias ante Marción? Pues obviamente condenan a Marción, no están de acuerdo con la postura de Marción, y las iglesias empiezan a decir, no, bueno, vamos nosotros a ver cuáles son los libros que son inspirados. Aquí cobra importancia Orígenes, ya hablamos un poco acerca de Orígenes, este gran intelectual, y él se da la tarea de empezar a salir alrededor del imperio, a investigar entre las iglesias qué libros son los que las iglesias consideran inspirados por Dios. Y él hace una lista y se da cuenta que hay libros que son aceptados prácticamente por todos, como son los 4 evangelios, las cartas de Pablo, algunas cartas universales como Primera de Pedro, ¿sí? Y Hebreos, pero también él se da cuenta que hay otros libros que están en debate, es decir, no todas las iglesias los aceptan como tales. Segunda y Tercera de Juan, Judas, Santiago, estas no son aceptadas por todas las congregaciones, solo algunas las consideran. Un dato bien interesante es que Orígenes no menciona Apocalipsis. El Apocalipsis costó mucho trabajo para que las iglesias lo aceptaran, ¿no? Con Diocleciano, ya lo habíamos comentado, se da una persecución muy importante, y lo que hace Diocleciano es retirarle a las iglesias sus pertenencias, quemar templos, y también pretende arrebatarle sus libros sagrados y quemarlos. Lo único que consigue Diocleciano con eso es que las iglesias con más celo atesoren sus libros, ¿no? los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Los que tenían ellos, ¿sí? No tenían los 27 todavía, pero bueno, los que las diferentes iglesias tenían, ¿sí? Y en realidad pues, la reacción es contraria, ¿sí? Lejos de que la iglesia entregue estos libros, la iglesia los atesora con más fuerza, y hay una conciencia dentro de la iglesia más fuerte de tener una lista de libros inspirados por Dios. Ya hablamos de Constantino. Constantino les decía, llama a Eusebio, no sabemos qué lista le dio Eusebio, pero Eusebio le dio una lista, ¿sí? Muchos dicen, y no sé si leyeron la novela de este Raymond Brown, ¿no? El Código Da Vinci y libros de este tipo, ¿no? Ellos afirman que Constantino fue el que realmente fijó el canon, y esto no es cierto. En realidad Constantino lo que hace es que ciertamente él aporta mucho, ¿sí? Como autoridad que era, pero básicamente lo que hace Constantino es que les dice a la iglesia, saben que, a ver, díganme cuáles libros son los que ustedes consideran inspirados por Dios, y lo que hace Eusebio es que le trae una lista, y simplemente Constantino pues le da el visto bueno, pero no es Constantino el que articula o el que hace esta compilación, sino es la iglesia que ya tiene este tipo de libros. Wow, estoy haciendo malabares con esta cosita. Es Constantino, es la iglesia, perdón, el que ya tiene estas listas de libros inspirados. ¿Sí? Cirilo de Jerusalén y Gregorio de Bizancio, ¿sí? En la segunda mitad del siglo IV, ellos dan una lista de libros que se consideran inspirados por Dios, y al menos en estas dos listas ya aparecen 26 libros considerados inspirados por Dios en el Nuevo Testamento. El Apocalipsis de Juan todavía no, insisto, el Apocalipsis de Juan costó mucho trabajo para que entrara en el canon bíblico. Atanasio y Jerónimo, vamos a ver un poco más de Jerónimo más adelante, ellos ya dan una lista de libros que ellos consideran definitiva, y en esa lista pues aparecen ya los 27, ahora sí, 27 libros del Nuevo Testamento como los conocemos. Y después del Concilio de Roma, donde Dámaso I precisamente le pide a Jerónimo que traduzca la Biblia al latín, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el resultado va a ser la famosa traducción de la Vulgata. Ya aparecen los libros que en el Nuevo Testamento, los libros que nosotros consideramos como inspirados por Dios, los 27. En el Concilio de Hipona, 393, y en el de Cartago, 397, se refrenda. Entonces ya para el 397 se cierra el canon, y dicen, bueno, estos 27 libros son los libros que se van a considerar
inspirados por Dios. Así pues, la lista de libros inspirados por Dios no se establece una vez que se acaba de escribir el Apocalipsis. En realidad fue un proceso que duró más tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso también este periodo es tan importante y más para nosotros que tenemos como base precisamente el texto bíblico por encima de la autoridad de alguna persona. ¿Ok? Bueno, hasta aquí damos en este video tan accidentado.